Hola, buenos días a todos y bienvenidos a esta segunda jornada de seminarios técnicos online. Antes de comenzar, me gustaría que me confirmases por el panel de webinar que el audio es correcto y que estáis viendo la pantalla con la publicidad del seminario. Vale, ya me empiezan a confirmar que es correcto, así que vamos a dar comienzo a la jornada. En primer lugar, decir que el curso se está grabando y que lo vamos a colgar en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Como todos los que vamos realizando. Aquí en YouTube tenemos el canal CIPE Software, CIPE Ingenieros, y tenemos todos los vídeos de todos los cursos que realizamos. Además, pues tenemos aquí la posibilidad de directamente verlos en listas de reproducción, con lo cual podéis buscar de manera más intuitiva pues el vídeo que os interese. En este caso, los que realizamos de este tipo estarían dentro de la parte de gestión y documentación de proyectos fabricantes, que lo tenemos aquí, ¿vale? Aquí estará ubicado el vídeo en un plazo de 1 o 2 días a partir del momento en el que se realiza, ¿vale? O sea que como mucho mañana o a principios de la semana que viene lo podréis volver a ver. Vamos a ver en qué va a consistir el curso de hoy. En primer lugar, nos acompaña el Grupo Puma y Paloma Ballester va a hacer una presentación sobre rehabilitación con cal hidráulica natural y hormigones ligeros. En segundo lugar, Heidelberg Cement nos presentará pavimentos sostenibles, terrizos y de hormigón drenante. En este caso hemos tenido un cambio de ponente, lo va a realizar Raúl Crespo. Y por último, yo realizaré un ejemplo de viabilidad económica con uno de los módulos de los programas de CIPE. Me llamo Paloma Martínez y muchos ya me conoceréis de otros cursos y pertenezco al Departamento de Desarrollo de la empresa CIPE Ingenieros. Antes de dar paso a la primera ponencia, quería recordaros que podéis hacer llegar cualquier pregunta a través del panel de webinar. Y yo desde aquí voy a ir seleccionándolas y enviándolas a los fabricantes que nos acompañan. De manera que al final de la jornada pues responderemos a todas las que sea posible. Vamos a dar paso a la primera ponencia. Buenos días, Paloma, bienvenida y muchísimas gracias por formar parte de este curso. Muchas gracias a vosotros, María, Paloma también. Sí, Paloma, Tocaya. que también ha organizado todo esto. Así que, pues nada, ya estoy viendo tu pantalla. Cuando tú quieras, puedes comenzar. Bueno, pues muchas gracias y gracias a todos los que estáis pendientes de la charla. En esta parte vamos a hablar de rehabilitación. Bueno, pues porque los edificios presentan unas características que se van modificando con el paso del tiempo y en concreto vamos a hablar sobre un material que podemos emplear sobre la cal para llevar a cabo estas rehabilitaciones y además sabemos que es uno de los aglomerantes más antiguos que se conocen. Vamos a tratar de su clasificación, hablaremos también de su normativa y de las propiedades de los morteros que se formulan con ella. Respecto a la conservación de los bienes, pues sabemos que restaurar y conservar son obligaciones de nuestro presente para poder hacer llegar los bienes a las generaciones futuras en un buen estado de reconocimiento, comprensión, uso, evitando su deterioro y limitando sus lesiones y daños causados por el paso del tiempo. El primer paso para asegurar el éxito de cualquier intervención es conocer los materiales que son más adecuados para realizar cualquier tarea sobre ellos y sin duda pues la cal, como vamos a ir viendo a lo largo de la charla, es uno de estos materiales. Cuando acudimos al mercado en busca de cal, en muchas ocasiones nosotros detectamos que hay algo de incertidumbre porque podemos encontrar muchas clases. En el mercado de cal aérea, cal en polvo, lechada de cal hidráulica, en fin, que lo que sabemos es que el término cal engloba muchos materiales y todos ellos con una propiedad común, que es su composición. Su composición mayoritariamente es un óxido o un hidróxido de calcio, pero siempre esta clasificación nos da a entender que hay algunas características físicas o químicas que las va a diferenciar. En la normativa se distinguen dos grandes bloques.
Vamos a encontrar, por un lado, las cales aéreas, a su vez con distintas designaciones atendiendo a su estado químico. La encontraremos como cal viva, como cal hidratada, o su estado físico, en forma de polvo, en forma de lechada, incluso a su composición, porque la cal aérea puede ser de un origen cálcico o de un origen dolomítico. Por otro lado, encontraremos otro gran bloque, que son las cales hidráulicas, que a su vez también se dividen en cales hidráulicas naturales, y la normativa permite también comercializar cales hidráulicas designadas como formuladas, FL, o designadas como HL, que yo pongo entre comillas no naturales, pero se conocen en el mercado y en la normativa como cales hidráulicas simplemente. Mientras que la cal hidráulica designada, la cal hidráulica NHL, es la única que posee sus propiedades hidráulicas como resultado exclusivo de su composición química especial de la materia prima de partida. Esta cal hidráulica natural, NaHl, a su vez se puede designar de diferente manera atendiendo a sus resistencias mecánicas. Para su producción partimos de una piedra caliza, y la piedra caliza tiene una composición especial que hará que, como digo, esas propiedades hidráulicas sean resultado exclusivo de su cocción. Cuando trabajamos con cales hidráulicas formuladas o cales hidráulicas, no podemos asegurar que la hidraulicidad no la den otros componentes, incluso cemento Portland. Hay obras de rehabilitación en la que es muy importante no trabajar con cemento, porque puede provocar reacciones indeseables con lo que hablábamos antes, los componentes que ya se encuentran en la obra. Cuando queramos asegurar la composición natural de la cal hidráulica, pues nos fijaremos en que el mortero esté compuesto solamente por cales hidráulicas naturales. Para su producción, como decimos, partimos en ambos casos, sean cales aéreas o cales hidráulicas, de una piedra caliza. La piedra caliza, su composición química es carbonato de calcio. Después de calcinarla y apagarla, en el caso del primer bloque, de las cales aéreas, obtendremos hidróxido de calcio, cal apagada. Se denominan cales aéreas porque el endurecimiento de este hidróxido de calcio se va a producir por acción exclusiva del aire, del CO2 del aire, que reaccionará con el hidróxido de calcio y carbonatará el hidrato. Mientras que cuando el origen de ese carbonato de calcio, en origen, su composición entra en arcillas, sílices y alúminas, después de calcinarlos y apagarlos, aparte de del hidróxido de calcio, del hidrato, obtendremos otros componentes, silicato y aluminatos de calcio, que van a ser responsables de que, además de producirse el endurecimiento por la acción del aire, se producirá por la acción del agua. Esta diferencia en la composición de la piedra de origen provoca también unas grandes diferencias en sus características. Si atendemos a las diferencias de las características, sabemos que las cales aéreas, cuando se amasan y se mezclan con agua, pues obtendremos un mortero, una pasta que va a tener una gran trabajabilidad y una buena capacidad de retención de agua. Y desarrollará cierta resistencia según vaya reaccionando con el CO2 del aire, que será que, como hemos visto, le hace fraguar. Cuando se trata de las cales hidráulicas, además de todas estas propiedades, vamos a tener una resistencia inicial que le va a dar su capacidad de fraguado por la acción del agua, y esa característica de tener un fraguado inicial nos va a permitir clasificarla según su resistencia a compresión, y va a dar unas propiedades que la va a hacer muy interesante para poder trabajar en unas condiciones parecidas a las que estamos acostumbrados. Si nos fijamos en la tabla, podemos estudiar las diferencias de fraguado entre los tiempos de forma aproximada y siempre dependiendo del tipo de cal o de cemento con el que trabajemos. Pero sí nos podemos fijar que la cal aérea va a estar, presenta un endurecimiento muy lento, con un final de fraguado que en orden de magnitud se va a meses, por lo que los revestimientos o los paramentos que ejecutemos con cales aéreas van a estar expuestos a los agentes atmosféricos durante mucho tiempo.
mientras que la cal hidráulica pues, nos va a permitir unos tiempos de trabajo muy similares a los que hoy día estamos acostumbrados con el cemento. En Grupo Puma utilizamos NHL, cal hidráulica natural, para la producción de un mortero industrial, muy similar al mortero que se puede hacer in situ, pero con la gran diferencia de estar regulado por una normativa, con un control sobre las materias primas y con unas propiedades especiales que esa cal hidráulica, que esa formulación con cal va a proporcionarle. ¿Qué propiedades le da la cal a los morteros que lo hacen especial? ¿Por qué vamos a preferir un mortero de cal en el caso de algunas rehabilitaciones? Pues nosotros hemos seleccionado algunas características que creemos que son destacables. A la endurecición la capacidad de la cal de endurecer por la acción del aire hace que se creen una serie de poros o capilares en el interior y provocan que los morteros y los revestimientos sean muy transpirables. Esto es interesante en obras como las que vemos en la imagen, que son obras antiguas, con muros muy anchos, sin cámaras de aire, con cierta capacidad de absorción de agua desde el subsuelo y que basaban gran parte de su funcionamiento en su transpirabilidad. Las rehabilitaciones que se llevan a cabo sin tener en cuenta esa transpirabilidad del muro muchas veces fracasan, porque al final pues lo que estamos haciendo es que el revestimiento no transpire y la humedad en el interior haga que se rompa. La cal, en cuanto a esta propiedad, no es porque nosotros lo digamos, sino porque hay un ensayo que permite evaluarlo. Hay un coeficiente, que es este que veis en la tabla, que se llama mu, que mide la permeabilidad, mide la resistencia a la difusión del vapor en un material. Se le da un valor relativo al aire de 1, como totalmente permeable, y a partir de ahí lo que hay que saber es que cuanto mayor es este coeficiente, menor es la permeabilidad del material. Si nos fijamos en el orden creciente, según la permeabilidad de los materiales, vemos que el mortero de cal se encuentra más próximo al aire que un mortero monocapa, un mortero de cemento y mucho más que cualquier otro material que sabemos ya de por sí que es poco permeable. Eso va a hacer que las construcciones permitan esa transpirabilidad que en muchos casos va a ser necesaria. Otra de las propiedades interesantes que proporciona la cal a los morteros es que se casa muy bien con la corriente de construcción ecológica que hoy día vemos en algunos edificios. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en el ciclo de endurecimiento de la cal, nosotros, tal como hemos dicho al principio, partimos de un carbonato de calcio, de una caliza, de cantera, que después de calentar nos desprende CO2 y produce cal viva, el óxido de calcio. Ese óxido de calcio se apaga y el hidróxido de calcio, el hidrato que se obtiene, es el que utilizamos para fabricar los morteros. El mortero puesto en la pared reacciona con el CO2 del aire y se carbonata, vuelve a ser la piedra caliza de partida. Pues en ese sentido, al final no hemos incorporado a la naturaleza nada diferente de lo que recogimos de ella y en ese sentido sí casa muy bien con una construcción ecológica. También el pH de la cal propicia que la proliferación de hongos, de bacterias, de ácaros, de plantas en general se dificulte porque tiene un pH muy alto y esto es conocido desde antiguo cuando se encalaba por cuestiones de higiene en las casas, sobre todo en las casas rurales. El revestimiento, el mortero de cal hace que se creen revestimientos muy compatibles con soportes antiguos. Esta compatibilidad se da en dos vertientes, una mecánica y una química. Los morteros de cal, mecánicamente, hablando de sus resistencias, se formulan con unas resistencias bajas, parecidas a los soportes que nos solemos encontrar en edificaciones antiguas, porque lo que no podemos es trabajar sobre una edificación o sobre un paramento que tiene una resistencia muy pobre, que se degrega, utilizar morteros muy ricos
porque lo que harán crear una costra que tirará, que acabará resquebrajándose y tirando el paramento y causando incluso más deterioro. Y una compatibilidad química porque al no contener cementos, lo que introducen en el mortero son sulfatos, pues esos sulfatos suelen provocar con los soportes antiguos reacciones indeseables de cristalizaciones que también a la larga producen deterioros y hacen que las rehabilitaciones fracasen. Por eso decimos que los morteros de cal son ideales y lo comprobamos para la rehabilitación y la restauración. En Grupo Puma, pues somos fabricantes de morteros industriales. El mortero industrial es similar al que se puede hacer in situ, pero con la gran diferencia de estar regulado por una normativa. Nosotros nos tenemos que acoger a esta normativa, la normativa UNEN 998, sus partes 1 y 2, en el caso de los morteros para albañilería. ¿Qué significa esto? Pues que hay un control sobre las materias primas y, sobre todo, y lo más importante, para el prescriptor, que muchos de los que estáis escuchando hoy lo sois, hace que tengamos una destinación que los hace identificables y que permite prescribirlo en cualquier proyecto, atendiendo a sus prestaciones. Así nosotros formulamos toda una gama de morteros, el nombre comercial es Morcencal, para cubrir todas las necesidades de la rehabilitación. Voy a hacer un repaso breve. Nosotros trabajamos con morteros de revestimiento, lo mismo para ejecutar las bases, la capa de regularización es muy importante en los paramentos, sobre todo si son irregulares. Se trabaja con un salpicado de agarre previo, con el mismo mortero y una capa de aproximadamente 1,5 centímetros que va a permitir regular el paramento. Sobre este mortero base se aplican los morteros de acabado, que generalmente se trabajan coloreados. Si os habéis fijado en la diapositiva anterior, en el base también se puede trabajar con colores, porque hay veces que la textura o la aplicación requiere dejar visto este mortero, y nosotros pues fuimos viendo con el tiempo que hay muchas obras que requieren un mortero coloreado, lo mismo para la base que para el acabado, y por eso mantenemos la gama de colores para ambos. Cuando se trabaja en la albañilería ya trabajaremos con otro tipo de morteros. Para levantar muros, un mortero específico, un M con una resistencia a compresión 7,5, M7,5, con unas características de granulometría y de estabilidad que le hacen posible levantar muros. O cuando se trabaja en llagueados de sillares o entre ladrillos, cuando muchas veces en obras hay que rehabilitar solamente la llaga, pues el mortero también es específico para ese trabajo, siempre formulado con cal hidráulica natural. También morteros de inyección, morteros fluidos, cuando se trata de consolidar muros introduciendo en su interior productos que les hagan recuperar su capacidad aportante. Se formulan morteros muy fluidos, con muy poca retracción, nula retracción, y con resistencias mecánicas más elevadas, para que el muro pueda recuperar esa resistencia que necesita y que ha perdido sobre todo por pérdida de material en su interior. Un mortero muy interesante que se formula con cal también es el mortero porógeno, que en el mercado se conoce por muchos nombres: deshumidificante, macroporoso. Nuestra marca comercial es Morcencal Porógeno. Es un mortero muy transpirable, como ya por el hecho de su naturaleza, por ser un mortero de cal, pero además ocluye en su interior aireantes para que se creen auténticas cámaras de descompresión que harán que las sales que arrastra la humedad desde su suelo se depositen en esas oquedades. Aquí tengo una diapositiva donde se pueden apreciar esos huecos que se forman en el interior del mortero, y en un ensayo de fluorescencia pues se ve cómo la sal que ha arrastrado la humedad se deposita en el interior del hueco, y tardando hasta que se colmaten, pues tardará mucho más en salir las sales a la superficie que en un mortero que no transpire o que no tenga estos huecos.
son morteros que dan buenos resultados para el tratamiento de estas patologías. Aquí vemos, por ejemplo, en esta iglesia se veía cómo la marca de humedad ascendía y cómo en el interior, sobre todo en las zonas cerradas como la sacristía y sitios con poca ventilación, pues causaba la patología, incluso la inhabitabilidad del lugar. Entonces, bueno, pues siempre se trabaja de la misma manera, se delimita la zona afectada, hay que subir aproximadamente medio metro por encima de donde encontramos la marca de humedad, sanear el soporte y revestirlo con el mortero poroso. ¿Qué es importante? No después terminar la obra no tapándolo con una pintura plástica. Si estamos facilitando esta transpiración del muro, pues la tenemos que facilitar en todo momento. Entonces, cuando estos morteros se revisten o se revisten con otro mortero de las mismas características, como Morcencal acabado, o se pintan con pinturas que permitan la transpiración. En nuestra casa también tenemos una pintura a base silicato, la marca comercial es Pumacril Revestimiento Silicato, por si alguien quiere preguntar por ella. Y bueno, lo importante es que tenga una composición normalmente base silicatos que va a permitir hace cuerpo con el mortero y permite que los poros se queden abiertos y la transpirabilidad continúe. No voy muy bien, creo que el tiempo se va acabando, pero quería poner un ejemplo de una rehabilitación que se ha ejecutado hace poco tiempo. Se trata de una vivienda unifamiliar que está situada entre medianeras y es un buen ejemplo porque es de gran superficie, se desarrolla por dentro una serie de patios y diversas superficies aterrazadas por la parte trasera, porque tiene que adaptarse a una topografía en ladera de la loma sobre la que se sitúa la vivienda. Se aprovecha además esta intervención el propietario para hacer una ampliación de la vivienda y se opta por el empleo de varios tipos de mortero de esta gama, Morcencal, tanto en la zona rehabilitada como la ampliación de obra nueva, de modo que la estética y la naturaleza de los materiales empleados no permita distinguir si se trata del edificio original o de la ampliación posterior. Así se pone de manifiesto la idoneidad de la gama de productos, tanto para la obra nueva como para la rehabilitación. Bueno, pues un poco ver el estado de deterioro este tipo de edificaciones se encuentran en toda nuestra geografía, sobre todo en las zonas rurales, y bueno, pues son edificios semiabandonados o abandonados totalmente, donde hay mucha pérdida de volúmenes, crecimiento de plantas, humedades, mucho deterioro. Los soportes, lo mismo interiores que exteriores, hay que tratarlos primero con una limpieza de la superficie y una consolidación, y después ya se van reconstruyendo los volúmenes atendiendo a la necesidad de cada parte de la obra. Había zonas de tapial donde la superficie del paramento estaba en tan mal estado que requirió la construcción de un nuevo muro. Para el rejuntado y el levantamiento de los ladrillos también se utilizan morteros de cal. Y exteriores e interiores pues se trabajan con Morcencal base, con Morcencal acabado. Importante, pues estos morteros también se pueden proyectar. Entonces, en paramentos así de estas dimensiones, el trabajo con máquina de proyección pues agiliza mucho las tareas. Voy a pasar a una diapositiva donde se ve aquí la superposición del mortero base con el mortero de acabado. El mortero de acabado ya la estética que proporciona le permite dejarlo visto, además son morteros hidrofugados, en este caso el blanco, pero vemos en alguna otra diapositiva la terminación en colores. La parte interior que tenía el problema de las humedades de las partes bajas, pues se revistió hasta la zona delimitada como adecuada para el tratamiento de esta patología con mortero porógeno. Incluso el mortero porógeno en algunas de las superficies, en el muro de contención de la parte trasera,
que se verá ahora en alguna diapositiva también, aquí lo tenemos, pues se realizó coloreado para realizar el rejuntado y permitir la transpirabilidad total de este muro. Bueno, pues se ve que la estética del edificio es muy adecuada a la zona rural donde se encuentra y que la parte nueva y la parte antigua está completamente integrada. Bueno, partes interiores, es una obra pues realmente muy bonita y de grandes dimensiones. No me quiero extender más, ya con esto cedo otra vez la palabra al siguiente ponente y os espero en el turno de preguntas por si cualquier cosa necesita aclaración. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias a ti, Paloma. Si ya nos han ido llegando algunas preguntas, te las voy a facilitar por el chat. Y nada, es interesante tanto la explicación teórica como esa aplicación práctica que seguro ha servido a todos los asistentes. Muchas gracias. Vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Vamos a ver ahora la parte de pavimentos sostenibles y para ello vamos a conectar con Raúl Crespo. Buenos días, Raúl. Bienvenido. Ya estamos viendo. Hola, buenos días. Ya estamos viendo tu pantalla y nada, pues también agradecerte, por supuesto, la participación en este seminario y cuando quieras puedes comenzar. Muy bien, pues, buenos días, soy Raúl Crespo de Heidelberg Semen España, soy el responsable de I+D y de laboratorio del grupo aquí en España. Como muy breve presentación, Heidelberg Semen España es la filial en España del grupo Heidelberg Semen. Somos el primer grupo mundial de áridos, segundo de cemento y tercero en producción de hormigón preparado. Y en España operamos bajo dos marcas. Financiera y minera, FIN, que es la que se encarga de comercializar todo lo que son cementos, binder, morteros especiales y productos así un poco más especiales. Y Hanson, que es la que comercializa todo lo que viene de las plantas de hormigón preparado y las canteras. Esto lo digo así en breve porque ahora veremos dos soluciones constructivas que tienen dos productos, uno por cada línea de negocio. Vamos a empezar con el hormigón drenante. Como os decía, la solución o el producto que facilita Financiera y Minera se denomina Hydrodrain y el que comercializa Hanson se denomina H-Drena. Ahora vamos a ver la diferencia entre una y otra aplicación. Bueno, los hormigones drenantes son hormigones innovadores capaces de drenar agua y nosotros los llamamos drenantes porque somos capaces de garantizar las dos prestaciones simultáneamente, tanto la resistencia mecánica que ofrecemos en cada solución como una capacidad de drenaje mínima de 200 litros por metro cuadrado minuto. Hay en el mercado otras soluciones, que es lo que suelen llamar hormigón poroso, que lo que te garantiza es o una u otra. Si le pide que te garantice la resistencia, no siempre te asegura la capacidad drenante y viceversa. Bueno, pues Hydrodrain es una solución que suministramos nosotros ensacada en sacos de 25 kilos, en 8 colores disponibles, y H-Drena sería la versión del producto que viene directamente suministrado a granel desde una planta de hormigón preparado. En este caso podemos ajustar tanto la resistencia de acuerdo a las especificaciones que requiera el proyecto como el tamaño máximo del árido y sería también pigmentable. En esa tablita que aparece ahí podéis ver la diferencia entre uno y otro producto. Hydrodrain es una versión para un pavimento, para un tráfico más ligero. La resistencia máxima es, bueno, la resistencia mínima garantizada son 10 megapascales y el tamaño máximo del árido, como podéis ver ahí, son 3 milímetros. En el caso del drena, pues en función del árido que se escoja, la resistencia que se quiera fijar, pues tenemos un poquito más de rango, tanto la resistencia como sobre todo también el tema de la densidad. Como podéis ver, la densidad siempre es inferior a la de un pavimento de hormigón, y esto debido al contenido de huecos, sobre todo de huecos interconectados, que es lo que nos va a dar la capacidad drenante. En esta otra tabla pues podemos ver los usos que se recomiendan para cada tipo de solución. La diferencia principal es que el H-Drena está pensado para tráfico
más intensos, donde ya haya un tráfico ligero de vehículos, una zona de aparcamiento o aplicaciones de grandes dimensiones, porque bueno, al ser una gran aplicación a base de saco se puede hacer, pero no va a ser seguramente ni económicamente rentable ni eficiente. Entonces, en función del tamaño y el tráfico para el que vaya a estar previsto, pues se puede escoger uno u otro. Bueno, ¿qué ventajas son las que proporcionan estos productos? Lo primero que tenemos es una ventaja medioambiental, porque vamos a estar garantizando el ciclo hidrológico del agua, es decir, el agua que cae vamos a poder llevarla hasta el subsuelo, con lo cual no vamos a estar impermeabilizando la superficie que estamos pavimentando, vamos a garantizar que ese agua puede llegar a los acuíferos. Vamos también a facilitar que el terreno que está abajo pueda evaporar el agua que esté recibiendo, bien a través del pavimento o a través de que le llegue de forma lateral. Si queremos recuperar esa agua o gestionar esa agua, pues podemos hacerlo colocando tuberías de drenaje. Y bueno, toda esta permeabilidad, aparte de permitir que vaya hacia su suelo o hacia un depósito, lo que también hacemos es que regula el flujo del agua. Al no ser impermeable, no se van a producir grandes correntías sobre la superficie del pavimento y además el propio pavimento, al tener un espesor, va a ser como una acumuladora de agua que poco a poco la va a ir liberando. La otra ventaja medioambiental es que a diferencia de los pavimentos asfálticos drenantes, no contienen aceite u otros agentes contaminantes que puedan filtrarse hacia arroyos, lagos, hacia fuentes, recursos de agua. Y además, pues en el caso sobre todo del H-Drena, pues podemos fabricarlos con materiales de la zona, lo que supone un ahorro de coste a la hora de ejecutar el pavimento. Otra ventaja de estos pavimentos, que en realidad es también una ventaja que llevan inherente todos los pavimentos de hormigón. Como el color del hormigón es más claro que el pavimento del asfalto, tienen una mayor capacidad reflectante, va a hacer que no acumule tanto calor. En este caso, como además el hormigón drenante tiene una serie de huecos que va a permitir que circule el aire, pues la diferencia entre un pavimento asfáltico y un pavimento con hormigón drenante puede llegar a ser de hasta 30 grados en verano. Eso redunda en una mayor comodidad en lo que es el hábitat urbano, en la zona donde se haya aplicado este hormigón. Desde el punto de vista de seguridad, pues también tiene ventajas tanto para lo que es la seguridad del tráfico rodado como para el tráfico peatonal. Porque por un lado va a impedir que se acumulen placas de hielo en la superficie o charcos que pueden producir resbalones para los peatones y en el caso de los vehículos puede evita también el aquaplaning, porque no va a haber ese encharcamiento de agua. Después presentan otra ventaja también en zonas donde puede haber un riesgo de incendio. Esta es otra ventaja que también inherente a todos los pavimentos de hormigón, puesto que frente a un incendio el pavimento de hormigón no emite ni los humos ni los contaminantes tóxicos que emiten los pavimentos asfálticos. Que ha salido aquí. Y otra ventaja es la del menor coste y mayor durabilidad, tanto del pavimento como de los sistemas de recogida de aguas pluviales, puesto que, por un lado, nos puede evitar tener que colocar invernales y rejillas, porque podemos colocarlos por debajo del pavimento drenante. Ese mismo pavimento, ese hormigón drenante, va a actuar como filtro, con lo cual no vamos a tener operaciones de mantenimiento, de limpieza del alcantarillado, perdón. Y como otros pavimentos de hormigón, tienen una mayor resistencia a la deformación que el pavimento asfáltico. Esto es en zonas donde sobre todo hay también mucha temperatura, pues garantiza que no se produzcan estas deformaciones y estos daños en el pavimento de asfalto como los que podemos estar viendo abajo a la izquierda de la patilla de la moto. Bueno, antes había dicho que los hormigones son pigmentables y que en el caso del Hydro-Drain, que es el que está en saco, pues lo que suministramos son 8 colores, que son los que veis en la parte inferior de la pantalla. En la parte superior
lo que podemos observar es que el hormigón que viene a granel de la planta de hormigón preparado, podemos pigmentarlo a gusto ya del prescriptor. Bueno, como resumen de los beneficios que hemos visto, pues podemos gestionar el ciclo natural del agua, podemos recuperar aguas fluviales, repone los acuíferos, mejora el clima urbano por el tema del albedo, una menor acumulación de temperatura en el pavimento, reduce la contaminación, mejora la salud del árbol. Esto viene, bueno, viene derivado de que como podemos llevar el agua al subsuelo y permitimos que también el subsuelo pueda evaporar el agua, no tener una capa impermeable en lo alto, pues para el tema de la vegetación es más ventajoso. Y bueno, mejora la seguridad, como también hemos visto, y reducción de costes en cuanto a mantenimiento y por la durabilidad del propio pavimento. ¿Cómo aplicamos estos hormigones? Bueno, va a depender de qué versión compremos. En el caso de Hydrodrain son sacos de 25 kilos que se mezclan aproximadamente con 1,5, 1,6 litros de agua, dependiendo de la versión, del color que lleve. Y a la hora de mezclarlo, pues podemos tener diferentes tipos de equipos, desde las boscas con la cuchara con el mezclador, esta hormigonera, una máquina de solado que también permite la mezcla, la hormigonera de obra normal. Esta es la que menos recomiendo, pues porque si no se hace con un especial cuidado puede acabar generando bolas. Y estas son las formas, porque el saco hay que hacer el vertido completo, el mezclado completo de cada saco. En el caso del hormigón preparado, bueno, viene directamente en una planta, preferiblemente una planta con amasadora. Se puede hacer sin amasadora, pero hay que tener un poquito más de cuidado en ese caso a la hora de garantizar el correcto mezclado en el camión hormigonera. Y se suministran o con el camión hormigonera sin girar o girando a muy poca velocidad o en bañera, de forma similar a lo que se realiza con la grabación. En cuanto a la colocación, pues la colocación también va a depender un poco de los medios y del tamaño de superficie que queramos pavimentar. De un vertido a mano con carrillo, como estamos viendo ahí, y extendido manualmente, regleado, o ya con una máquina, una extendedora, pavimentadora de hormigón, o con el rulo mecanizado que podía ver abajo a la derecha, que la verdad es que estos rulos dan muy buen acabado a la hora de hacer el pavimento. Compactar es importante. La correcta compactación es la que nos va a dar las correctas prestaciones mecánicas. Y la compactación hay que hacerla inmediatamente que llega el hormigón, si viene de una planta o inmediatamente que se ha producido el vertido que se haya realizado en la propia obra. La forma de compostar, pues también hay muchas: rodillo manual, un rodillo mecánico, o un rodillo lanza, incluso con helicóptero, o con placa vibradora. Lo que pasa es que la placa vibradora, yo lo recomiendo si el tamaño de árido ya es superior por lo menos a 8 milímetros. Para tamaño más pequeño no funciona tan bien. Bueno, el caso del helicóptero también se utiliza para asegurarnos que no se quedan, que la superficie es más regular. Se da una pequeña pasada para que los granos de superficie no queden desnivelados, sino que todo acabe bastante homogéneo. Y otra de las claves, y esta es muy importante, es el tema del curado. El curado hay que realizarlo inmediatamente que se acaba la compactación. Y el curado que recomendamos, porque es el que da mejor resultado, es el de tapar el pavimento con un plástico. Antes también se recomendaba que podía hacerse con un geotextil, pero no termina a mí de gustarme porque el geotextil se puede quedar pegado y a la hora de retirarlo llevarnos algunos de los granos y ya el acabado de la superficie no es tan bueno. Si no realizamos un buen curado, el problema es que la capa superior se puede desecar y entonces los granos no se fijan bien. Y al final, con el paso del tiempo, se pueden ir apareciendo pequeñas calvas que no dan el aspecto, no es estéticamente el deseable. En cuanto al tema de curado, de juntas, podemos seguir el criterio que se utilice con un hormigón tradicional. Lo que pasa es que conviene cortarlo en fresco. Hay que tener en cuenta que la consistencia de esto es una consistencia de tierra húmeda. Eso se me ha olvidado indicarlo antes,
Cuando hacemos el amasado, tanto el que viene de obra como el de saco, la idea es que se coja para ver que es correcto, se coja el hormigón y se apriete con la mano como si estuviéramos apretando un mantecado, pero sin ejercer mucha fuerza. Cuando abran la mano, eso tiene que haber formado como el mantecado, un grupo compacto que no se abre y que tampoco tenga una exudación de lechada, porque en ese caso, si está exudando lechada, lo que vamos a estar haciendo es bloquear la red de porro. Como ya digo, la consistencia es la de tierra seca, la de tierra húmeda, perdón. Bueno, pues, como decía, como la consistencia es una consistencia parecida a la consistencia seca del hormigón, te permite hacer el corte nada más, una vez haber terminado el compactado de la superficie, con estos rodillos que lo que tienen es una cuchilla, se hace el corte y el corte queda perfectamente definido y no hay después ningún tipo de problema. Como posible estática fría, pues, esto va a depender mucho del uso que queramos darle y lo que vayamos a colocar de cuál sea el soporte que tenemos abajo. Ejemplos que hemos hecho en obras en Italia, principalmente, que es donde empezamos a lanzar este producto. Bueno, pues por ejemplo, vemos que para un parque, una zona peatonal o un carril bici, pues entre 5 y 8 centímetros. Para una acera también, más o menos similar. Cuando ya estamos hablando de un parking para vehículos ligeros, para automóviles, no para camiones ni una superficie logística, pues aproximadamente 15 centímetros. Y cuando ya va a tener un peso, un tráfico rodado pesado, pues superior a 20 centímetros. Por supuesto, esto va a depender del uso, de acuerdo a lo que hemos visto en la página 6. No vamos a hacer un hormigón drenante para tráfico pesado con el hidrodrain. En este caso aplicaríamos el HDR. Bueno, y esto sería un ejemplo de aplicación que hemos hecho, por ejemplo, en el Juan Carlos I, en un parque, pues todo lo que rodea el seto se ha hecho con hormigón drenante, que es lo que veis ahí coloreado en rojo, pues para permitir eso, que el agua del riego pues no acabe formando charcos, sino que vaya yendo otra vez hacia el suelo. Bueno, con esto habríamos terminado el hormigón drenante y ahora vamos a ver el estabilizador natural de suelo. Esto es lo que llamábamos en el título de la presentación pavimentos terrisos. Aquí nuevamente volvemos a tener dos versiones, el IPRO-Estable, y si lo suministramos ya el pavimento mezclado con el árido, se denomina H-Natura. Bueno, el IPRO-Estable es un conglomerante natural que lo que se hace es, basado en cal hidráulica natural, que lo que hacemos es mezclarlo o bien con el propio terreno existente o bien con un material de aporte, de forma que tenemos un pavimento terrizo de aspecto muy natural que hace que la arcilla, que pues, si tenemos arcilla en el terreno, evitar que hinchen, que acaben dando problemas, pero no lleguen a impermeabilizar totalmente el suelo. No es tan drenante como las soluciones que hemos visto anteriormente, pero drena. Nosotros hemos hecho aplicaciones, se riega y el agua rápidamente va percolando también. Va a depender también mucho del tipo de acabado que queramos. Si lo queremos un acabado más cerrado y más liso, o queremos un acabado, un aspecto un poquito más natural. Pero, como decía, lo que se busca es un pavimento de aspecto natural, si es posible utilizando el terreno, el material que ya tenemos en la zona, con lo cual eso abaratará el coste de ejecución. Y es sostenible por lo que hemos dicho. No tenemos que estar moviendo, si no es necesario, materiales y además vamos a seguir permitiendo la circulación de agua a los acuíferos. La textura final, pues lo que decimos, en función del grado del porcentaje de conglomerante que utilicemos, el grado de compactación, el grado de humedad que le pongamos, vamos a ir modificando ese pavimento desde un aspecto más natural a un aspecto que puede ser más cerrado y más parecido a un mortero. Pero eso ya queda en función del uso y del gusto del prescriptor. Y además podemos también pigmentar el pavimento para dar el color que se desee. Bueno, pues las ventajas son pues, un excelente confort de marcha, por lo que decimos, no va a haber
charcos, no va a haber roderas ni polvo, que es lo que las rodadas de invierno por las escorrentías que se formen, que se suelen llevar otros pavimentos terrizos, ni tampoco va a levantar mucho polvo cuando estemos en verano. Vale. Otra ventaja de este sistema frente a otras soluciones que hay es que permite una fácil reparación. Es decir, si hay una zona donde se ha dañado por el motivo que sea, se puede cortar esa zona, coger el material, volver a remezclarlo y volver a compactarlo. Si hay que meter un poquito de aporte o que se haya perdido material, se mete y no hay ningún problema. Hay otras soluciones que esto no lo permiten, porque las aplicaciones suelen ser en grandes volúmenes y no como en este caso, que nosotros lo que hacemos es proporcionar sacos también de 25 kilos que te permiten reparaciones de pequeño tamaño. Incluso este sistema nos puede permitir recuperar otros tipos de tratamientos que se hayan hecho pues, no sé, con polímeros o con otros conglomerados, que la verdad es que suelen estar dando una durabilidad bastante inferior a la que proporciona nuestro producto. Bueno, esto viene a ser una ampliación de las ventajas que ya he dicho, y las aplicaciones, pues bueno, típicamente para uso peatonal o de tráfico ligero en zonas pues, donde se quiere una estética de terreno natural, los jardines, senderos excursionistas, pavimentos ornamentales, alcorques, también carriles bici y aplicaciones similares. ¿Cómo lo aplicamos? Pues podemos tener varias opciones. La primera es, si no quieres, si puede utilizar el terreno que tiene, pues directamente suministramos el material, que podemos suministrarlo en sacos o incluso en granel, si es una gran aplicación. Y si no quiera o no puede aprovechar el suelo, hay otras dos opciones, que es la que vemos, la de en medio, que sería, no puedo aprovechar el suelo, pero quiero que me traigáis ya el material mezclado. Entonces, nosotros lo llevaríamos ya mezclado con el árido y que es el que suministraría nuestra filial Hanson, la H Natura, ya va premezclado, lo suministra a obra y ya ahí lo que se hace son las operaciones de compactación, extendida de compactación y curado. O si no quieres aprovechar el suelo, pero quieres tú traerte un material porque te gusta por el color, por la textura y lo quieres mezclar tú. Bueno, estaríamos en un caso similar al primero, donde se te suministra el conglomerante y ya tú haces la mezcla y al gusto que desees. Bueno, entonces, si no estamos aportando material, sino que queremos aprovecharlo, pues lo único que hay que tener en cuenta es que el material no puede contener materia vegetal, ni orgánica, ni sulfato. Hay que ver, sobre todo si queremos un tráfico que admita un tráfico ligero de vehículos de mantenimiento del parque o similar, pues hay que ver qué compactación sería la óptima, ver el grado de humedad. Se humedece el suelo sin llegar a encharcarlo, se esparce el hiproestabe y con una máquina que pueda mezclar el suelo con ese, por ejemplo, un rotavator o algo así similar, lo mezcla y ya hace la compactación. Si lo que traemos es el material ya premezclado desde una planta de hormigón preparado, pues lo único que hay que hacer es disponer, como has tenido que retirar el material que no quiere utilizar, pues se dispone una capa de zahorra compactada, de grava, y sobre eso se aporta el material, teniendo en cuenta que tienes que irte entre un 25 y un 30% de la cota final del pavimento que quieres tener, porque el material se suministra y después hay que compactarlo. Que lo queremos hacer retirando el que hay, pero el aporte de material se va a hacer allí directamente en obra. Bueno, lo mismo, se retira el que no se quiere, se pone la capa de zahorra artificial de grava, se elige un material que tenga los condicionantes que vemos ahí, que tampoco son, sobre todo si hay una arena de cantera que se utilice para hormigón y eso, es fácil conseguirlo. Y ya hacemos el extendido como la ocasión anterior, teniendo en cuenta ese 25 o 30% por encima, para que es lo que va a hacer la merma cuando estés compactando. Si queremos evitar prefisuración, pues se puede, si queremos evitar fisuras, se pueden añadir fibras poliméricas, fibra de vidrio alcalresistente. Todo eso se puede estudiar y si tenéis alguna duda nos lo consultáis y lo vamos viendo. Una vez que ya se ha hecho el vertido del material, pues lo que hay que reglearle, dándole un poquito de pendiente, porque hemos dicho que drena, pero no es como el hormigón drenante, se compacta con rodillo, una pasada sin vibración, varias pasadas con vibración y una última también de terminación sin vibración, buscando, sobre todo si tenemos tráfico
pesado a ese 95% de densidad de producto normal. Y después, si queremos un acabado de material suelto, pues se rastrilla en 2 direcciones para que suelte un poquito el granito y te da un aspecto un poquito más natural, antes de que comience el fraguado. Inmediatamente, igual que antes con el hormigón hay que iniciar el curado para que el acabado sea bueno en la superficie. Ya está. Ya después, pues, dependiendo del tráfico, pues esperar un tiempo para ponerlo en servicio. Bueno, como ya me he pasado tiempo, los proyectos, creo que los vais a tener, pues aquí son varios ejemplos de proyectos en parques. Este es un proyecto un poco especial porque hubo que hacerlo con una Virgin, una máquina de estabilización de suelo de carretera, porque era un camino bastante largo que después iba a llevar tráfico pesado en lo alto de vehículos grandes, cisternas de agua de mantenimiento de un parque. Entonces hubo que hacerle un aspecto un poquito más casi ya de mortero. Bueno, esta otra aplicación especial en el Caminito del Rey, que hubo que llevar el producto hasta la obra en helicóptero. Y allí se utilizaba, por supuesto, el terreno natural que ya había, donde se quería mantener ese aspecto natural del pavimento. Y bueno, este es un caso donde la Gerencia de Urbanismo de Málaga quería un pavimento que el color fuera similar al de la muralla. Entonces hubo que estar diseñándole con los pigmentos el color que le gustaba. Y nada, lo único para terminar, deciros que estas soluciones las tenemos en la plataforma de contenido BIM Binoye, donde estamos, y si queréis consultar, pues ahí podéis encontrar más información de estos productos. Y ya con esto, pues quedo a vuestra disposición para las preguntas. Y paso a Paloma para que dé paso al siguiente. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ti, Raúl. La verdad es que es una pena que no dispongamos de más tiempo porque ha sido realmente interesante y nos gustaría eso, pues seguir aprendiendo sobre esta temática. Pero bueno, dejamos también abierto a los próximos seminarios y ahora vamos a pasar a la parte de CIPE y ahora volvemos a conectar contigo para las preguntas. Muy bien, muchas gracias. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a dar paso a la última ponencia. En este caso vamos a presentar el módulo de estudio de viabilidad inmobiliaria. Para ello he decidido empezar esta ponencia con esta pantalla en los programas de CIPE, que lo tenemos aquí en el apartado productos, programas y dentro de gestión, que es donde está ubicado este programa. Tenemos una gran ayuda de cómo se utilizan los programas, qué utilidades le podemos dar, cómo se organizan los menús, etcétera. Y todo esto para mucha gente es desconocido y por eso quería aprovechar y mostrarlo hoy. Así que os invito a que, o bien de este programa o bien del resto de programas que apliquéis en vuestra vida profesional, pues vengáis a esta fuente que es muy útil. En este caso, pues lo que vamos a enseñar es el estudio de viabilidad inmobiliaria que nos va a responder a la pregunta de ¿es rentable esta promoción? ¿Me interesa hacer este tipo de vivienda o edificación? ¿Tengo que hacer más cálculos en relación al solar? ¿Lo voy a comprar? ¿Lo voy a permutar? Etcétera. Y está muy relacionado con otro programa que es el predimensionador de mediciones y presupuestos. ¿Por qué? Porque vamos a tener que pasar por este programa para obtener nuestro presupuesto de ejecución material y saber pues uno de los gastos más importantes que vamos a tener en nuestro estudio de viabilidad. Para ello vamos a ir directamente al programa y vamos a hacer un ejemplo muy rapidito. Como he dicho, está dentro del apartado de gestión el predimensionador de mediciones y presupuestos. Antes quería comentar que me he olvidado que el predimensionador de mediciones y presupuestos está disponible para 6 tipos de vivienda, todo del ámbito residencial. Entonces, esto es el primer dato que tenemos que decirle al predimensionador porque en función de eso nos va a hacer un predimensionado u otro. Tenemos vivienda unifamiliar aislada o entre medianeras, vivienda plurifamiliar aislada o entre medianeras y luego viviendas adosadas aisladas y adosadas entre medianeras. Vale, una vez visto esto, sí que vamos a ir directamente al programa. Lo tenemos aquí en el apartado de gestión y vamos a realizar un ejemplo un poco rápido para ver todas las posibilidades que nos ofrece el programa. Como tenemos la instalación en castellano, pues nos indica la lista de países que tenemos
disponibles, pero bueno, si hiciésemos la instalación o en francés o en portugués, tendríamos los países que correspondan. Aquí, como he comentado, tenemos que decirle qué tipo de vivienda vamos a hacer. En este caso vamos a dejar plurifamiliar entre medianeras y vamos a decirle qué fuente queremos utilizar para obtener los precios. Podemos utilizar o bien el generador de precios o bien algunos de los programas de precios que tenemos disponible para los distintos colegios de aparejadores, arquitectos, ingenieros, etc. En la parte de configuración tenemos que seleccionar, en primer lugar, el emplazamiento. Como veis, tenemos aquí disponible todos los emplazamientos, incluso luego podemos seleccionar a nivel de término municipal. Esto es importante pues por el tema de los precios, por el tema de los materiales que están disponibles en una zona u otra y también pues por los incrementos que se pueden ocasionar en el tema de portes, por ejemplo, pues en el tema de, si estamos hablando de una obra, por ejemplo, en Baleares. Además, tenemos que definir la accesibilidad, la topografía y la situación del mercado. Accesibilidad y topografía son importantes por los rendimientos de la mano de obra y aquí pues también tenemos una ayuda porque, por ejemplo, pues me preguntaréis, ¿cómo sé yo si la accesibilidad de mi obra es buena o normal o muy buena? Bueno, pues aquí tenemos unos parámetros que ya hacen que esto sea un poco menos subjetivo. Hay una serie de indicadores que nos permiten marcar pues una condición u otra o la topografía de igual manera. Aquí podemos ver qué asocia el programa a cada una de esas definiciones. Y además, pues tenemos que definir el mercado por el tema de precios, que como ya sabemos todos, pues varían en función de la oferta y la demanda. Pasamos la parte de término municipal y aquí tenemos que definir pues una geometría que se asemeje a la geometría que tenemos nosotros en nuestra edificación. Como comentamos, pues estos son predimensionados, simplemente sería pues de forma orientativa indicar qué geometría tiene nuestro edificio. Y aquí pues le vamos a indicar pues cuántas plantas vamos a hacer sobre rasante, cuántas plantas vamos a hacer sótano, qué longitud tenemos de fachada y otra serie de datos que son importantes a la hora de sacar este número aproximado este coste aproximado de presupuesto. Aquí podemos indicar el número de patios, el número de escaleras y hasta 5 tipologías de vivienda. Cuando marquemos aquí, pues podemos ya particularizar el número de viviendas de cada tipo y qué tipología. Por ejemplo, pues si el tipo B va a ser un estudio pequeñito y el tipo C va a ser una vivienda de 2 dormitorios o lo que sea. Además, tenemos que indicarle la superficie construida. Aquí, o bien se puede hacer por uso, si ya tenemos ese estudio arquitectónico realizado y tenemos una idea más aproximada de los metros que van a pertenecer a cada uno de los usos, o bien si le damos a total lo que hace es que lo divide de forma automática por cada uno de los usos. Pasamos al nivel de calidad, vamos a dejar que es un nivel de calidad básico y aquí pues de igual manera vamos definiendo pues el tipo de cimentación, el tipo de terreno, el tipo de estructura, esto lo voy a pasar un poco rápido para que veamos todas las posibilidades y qué instalaciones queremos incluir. Además, pues vamos a decirle, pues no voy a hacer una fachada ventilada, voy a hacer una fachada de 2 hojas, con aislamiento, qué acabado va a tener esa fachada, la carpintería y el tipo de cubierta, que además tenemos la posibilidad de tener inclinada y plana. En los suelos, pues podemos decir qué acabado va a tener cada estancia. En este caso, pues hemos dejado baldosa cerámica para toda la vivienda, excepto zonas comunes que utilizaremos mármol. Igual con los revestimientos verticales, con los revestimientos de paredes. Y ya pasamos a esta parte de gestión, control de calidad, seguridad y salud, que podemos incluirlo o no en el presupuesto. Y nos vamos a la pestaña de PEM, que lo que nos hace es que nos recorre el generador de precios y nos realiza pues un predimensionado de esta edificación. Para ver esto más detenidamente vamos a ir a una presentación que tengo preparada y os lo enseño. Vale. En la parte de estudio de viabilidad inmobiliaria tengo una presentación que lo que hace es que nos explica pues cómo funciona el programa.
¿Cómo funciona y qué es el predimensionador? Bueno, ya lo hemos visto, es una herramienta que genera automáticamente el presupuesto. Ahora veremos cómo lo genera. ¿Y qué podemos destacar de esta herramienta? Pues, en primer lugar, que nos aproxima a los precios de mercado. ¿Por qué? Porque los datos económicos y técnicos los toma del generador de precios. El generador de precios es nuestra base de precios y se alimenta de datos de fabricantes y está en continua actualización, con lo cual los precios se ajustan a precios de mercado. Es inmediato porque, como habéis visto, pues hemos tardado, no sé, 5 o 10 minutos en introducir todos los datos. Y como la generación se hace de forma automática con ese motor interno de cálculo, pues nos evita errores de cuantificación, errores de medición, que hayamos omitido alguna unidad de obra o que tengamos contraindicaciones en las especificaciones de este proyecto. ¿Para qué se utiliza? Pues, bueno, tiene como 3 aplicaciones principales. La que podemos llamar aplicación A sería pues tener un avance del presupuesto. ¿Para qué? Pues para hacer un estudio de viabilidad, para tener una base para determinar los honorarios técnicos, etcétera. Además, pues nos sirve para tomar decisiones en el proyecto. Pues podemos decidir pues qué nos compensa a la hora de hacer esta edificación, este tipo de fachada o este otro, vamos a hacer una cimentación por zapatas o una cimentación por losa, etcétera. Y además genera un avance de mediciones que, bueno, para los técnicos que realizamos presupuestos, pues es una herramienta muy ágil porque no tenemos que partir de cero. Tenemos ahí, pues, además de un gran avance en el trabajo, pues, una gran parte del trabajo realizada. ¿Cómo funciona? Pues a nivel interno lo que hace es definir un modelo virtual. Eso lo hace gracias a los datos que le hemos dicho de geometría, configuración, las calidades, qué disposición constructiva vamos a tener. Y luego va recorriendo el generador de precios, como he comentado, estos son algunos de los apartados del programa, de manera que calcula, dimensiona y mide y nos realiza este presupuesto. Entonces, pues hace también a nivel interno, realiza un predimensionado de instalaciones, un predimensionado de la cimentación de la estructura, etcétera. Esto sería cómo funciona de forma aproximada. ¿Y para qué estamos haciendo este predimensionado? Pues para ver la viabilidad inmobiliaria de nuestro proyecto. Este estudio de viabilidad inmobiliaria es una herramienta que está implementada dentro del programa de predimensionador de mediciones y presupuestos y nos va a estudiar la rentabilidad económica del proyecto. En primer lugar, tendremos que decirle pues cuántos ingresos vamos a tener, es decir, a cuánto vamos a vender el metro cuadrado de cada uno de los usos y también pues cuántos gastos vamos a tener asociados a este proyecto. Pues el gasto del solar, los costes de construcción y toda una serie de gastos que se asocian a la promoción como son pues los honorarios, las licencias, el seguro, gestiones administrativas, etcétera. Y con eso pues vamos a ver qué beneficio vamos a tener. ¿Para qué se utiliza la herramienta estudio de viabilidad inmobiliaria? Pues bien para estudiar la rentabilidad económica de la inversión, bien para hacer un estudio de viabilidad financiera que luego podemos llevar a esa entidad financiera, o bien para ver pues cuánto estamos dispuestos a pagar por ese solar, si nos compensa hacer una permuta o hacer una compra, etcétera. Bueno, pues vistas estas nociones teóricas, lo que vamos a hacer es ir a la pantalla de estudio de viabilidad inmobiliaria que la tenemos aquí. Bueno, antes quería enseñaros que ya tenemos calculado el presupuesto de ejecución material y aquí podemos visualizarlo, exportarlo en cualquiera de los formatos que tenemos disponibles, por si queremos pues, adaptarlo a algún formato en particular, lo tenemos también aquí en Doc. Calculamos también la valoración del mantenimiento decenal. Esto sería pues aquellas acciones que tenemos que hacer de mantenimiento preventivo de nuestra edificación, incluyendo pues además aquellos costes de revisiones, inspecciones, etcétera. Y para llegar al índice de sostenibilidad de esta edificación, que sería pues ese cociente entre la valoración del mantenimiento decenal y el PEN. Y ahora vamos a ver la parte de viabilidad inmobiliaria.
Aquí pues tenemos que ir rellenando los datos, estos datos se pueden ir rellenando alternativamente y podemos ir viendo cómo afecta en nuestro beneficio. Por ejemplo, pues aquí vamos a ver cuánto va a durar la promoción, pues en este caso pongamos que tenemos 24 meses, 2 años de promoción y vamos a ir viendo los datos del terreno, por ejemplo. Pues en este caso tenemos que incluir cuánto nos va a costar ese solar. Además del precio del solar, tenemos que tener en cuenta aquí que se incluye en ese coste, pues si tenemos que pagar agentes intervinientes, si tenemos que tener esos gastos de escritura que vamos a tener, impuestos, tasas, etcétera. Esto también lo podéis ver aquí, todo lo que incluye este coste. En cuanto a las obras de urbanización, pues en el caso de que tengamos que urbanizar esa zona donde se encuentra nuestro solar, tenemos también que contabilizarlo. Si existe alguna edificación que tenemos que demoler, pues también tenemos que incluirlo, porque eso tiene un coste. No solamente el gasto de la obra, sino el gasto del proyecto, el gasto de seguridad y salud de esa demolición, etcétera. Y si hay alguna indemnización que haya que pagar, pues derivada de algún derecho, servidumbre, construcción que haya en la parcela, etcétera. En cuanto a los costes de construcción, el programa lo calcula automáticamente. Simplemente pues tenemos que indicarle el porcentaje que vamos a contemplar de gastos generales y beneficio industrial. En cuanto a la promoción, pues también tenemos una serie de gastos que tenemos que contemplar, como pues gastos de notaría, escrituras de compra-venta, declaraciones de obra nueva, división horizontal, honorarios técnicos, pues aquí se incluyen todos los honorarios, desde el proyecto hasta la documentación final de obra. Licencias, derechos, el seguro del promotor y los gastos derivados de organismos de control externo, todo el tema de gestión administrativo que corresponde pues a aquellos costes administrativos que tienen relación con la promoción de este proyecto. Y un apartado que tenemos aquí que sería pues un porcentaje asociado a imprevistos. Además tenemos que incluir aquellos costes que van a venir derivados de la publicidad, pues si tenemos que alquilar una caseta de ventas, los gastos asociados a la atención al público, publicidad, etcétera. Aquí tenemos un gasto que sería el tipo de interés financiero, que refleja el coste de financiación del proyecto, tanto los gastos de financiación en función del tipo de interés, como los gastos derivados de seguros asociados, formalización de la hipoteca, avales, etcétera. Y el tipo impositivo también lo podemos aquí particularizar, que sería pues ese gravamen que se aplica a los beneficios para obtener los beneficios netos. Y ahora vamos a ver cuánto vamos a ganar, cuánto vamos a recibir por la venta de estas viviendas, etcétera. Aquí pues nosotros ya hemos realizado nuestro estudio de mercado y le vamos a decir pues por cuánto está el metro cuadrado de cada uno de los usos en la zona en la que vamos a construir. Y ya aceptamos. Aquí tenemos, digamos, pues una aproximación de esos beneficios. Antes de impuestos del orden del 16% y después de impuestos del orden del 10%. Con esto podemos ir haciendo variaciones. ¿Por qué? Porque podemos decir, pues ¿cómo sería si tengo que pagar una obra de demolición que es más cara, que tengo que pagar 10.000 euros, por ejemplo? Pues vemos cómo va cambiando ese beneficio. ¿O qué pasaría si la obra pues, se retrasa? Pues si se retrasa, pues también tenemos un cambio en esos beneficios. Todo esto es lo que tenemos que utilizar, estas herramientas, para bueno, de alguna manera, pues ver qué es más viable y digamos, hacer también varias hipótesis más optimistas, hipótesis más pesimistas, para llegar a un resultado pues más ajustado. Todo esto se puede exportar en nuestro programa de mediciones y presupuestos y además pues voy a aprovechar para enseñaros cómo se exporta y para enseñaros toda la información que de manera automática se genera. Aquí le damos un nombre y aquí, bueno, también se puede exportar en cualquier formato BC3 si es el caso de que trabajamos con otro programa de mediciones y presupuestos. En este caso yo lo voy a exportar a nuestro programa Arquímedes y vamos a ver, pues,
pues lo que tenemos incluido en este presupuesto. Aquí tenemos ya todos los capítulos de la obra con su medición correspondiente, realizada de forma automática. Podemos cambiar cualquier precio, cualquier medición, especificar si queremos algún matiz en nuestro presupuesto. Y bueno, pues como veis tenemos muchísima documentación, tenemos manual de uso y mantenimiento, tenemos pliegos de condiciones, seguridad y salud, estudio de gestión de residuos, tenemos aquí los descompuestos, fichas de mano de obra, fichas de maquinaria, bueno, pues un montón de documentación que aquí podemos editar, añadir, eliminar, imprimir, etcétera. Pero bueno, esto va a ser objeto de próximos seminarios porque ya vamos un poco ajustados de tiempo. Así que bueno, pues lo vamos a dejar aquí y para cualquiera que esté interesado en ampliar esta información, pues le animo a que se apunte a los próximos seminarios. Ahora vamos a pasar a la parte de preguntas. Y vamos a seguir el orden que hemos llevado con las ponencias. Así que, en primer lugar, doy paso a Paloma. Hola, Paloma, buenos días. Hola de nuevo, buenos días, Paloma. Hola de nuevo. Cuando quieras puedes responder a las preguntas. Bueno, pues veo aquí que preguntas acerca de las pinturas que son adecuadas para fachadas que se trabajan con morteros de cal. Y bueno, atendiendo a que lo que hemos hablado durante la presentación de que una de las propiedades que nos interesa mantener es la transpirabilidad, la permeabilidad de estos morteros, pues siempre tener en cuenta que la pintura dé continuidad a esa transpirabilidad. Eso lo aseguramos con pinturas base silicato, normalmente silicato de potasio, que se comercializan habitualmente, son pinturas de buena calidad. En nuestro caso es Mortencril revestimiento silicato, la marca comercial, lo mismo en blanco que en gama de colores. Y bueno, para la aplicación requiere de cierta destreza, sobre todo hay que tener en cuenta que estas pinturas reticulan, hacen una reacción con el soporte que se dificulta mucho si hay humedad, lo mismo en el soporte que humedad ambiente. Entonces es muy importante dejar curar muy bien los soportes antes de ejecutar la pintura. No sé, creo que con eso respondo a la pregunta. Luego por aquí veo otra, que es una pregunta interesante porque habla de un paramento que supongo que se ha ejecutado un muro de fábrica de ladrillo con mortero de cemento y ahora pregunta que cómo afecta esa junta de la fábrica de ladrillo a un acabado exterior en base a un mortero de cal hidráulica. Es decir, tenemos entiendo que tenemos un muro levantado con mortero de cemento y ahora lo queremos o ya lo hemos revestido con un mortero de cal hidráulica. Entonces pregunta cómo lo puede afectar y qué medidas puede tomar en caso de que ocurra algún problema. Bueno, pues no hay incompatibilidad. La cal hidráulica, los morteros de cal hidráulica se pueden aplicar encima de morteros de cal sin ningún inconveniente en cuanto a adherencias o a incompatibilidades. El único problema puede presentarse cuando hay presencia de humedad. El cemento puede incorporar muchas sales, porque como regulador de fraguado se utiliza yeso, sulfato de calcio, y esos sulfatos se solubilicen y puedan aflorar a la superficie a través de los poros del mortero del revestimiento. Evitar eso, pues ¿cómo se puede minimizar? Pues si hay presencia de humedad, habría que atacar ese problema. Y normalmente, como lo que habitualmente tenemos es una absorción de agua capilar de subsuelo, existe un producto que es en base a silicona, que crea unas barreras que están dando muy buen resultado para cortar la ascensión de agua por capilaridad. En nuestro caso, el nombre comercial del producto es Morcemur Stop y es una silicona en crema que se inyecta en la base de los muros. Hace que se cree esta película y esa película impide la ascensión de agua de humedad capilar.
al no haber presencia de humedad, no va a suponer un problema que la junta del mortero sea de cemento. No sé, creo que habré contestado. Si hay cualquier cosa, pues espero nueva pregunta. Sí, en principio están todas respondidas. Vamos a pasar a las Vale. preguntas de Raúl. Hola de nuevo, Raúl. Hola, muy buenas. Vamos a ver, en cuanto que antes lo expliqué un poquito de pasada rápido, la forma de verificar que la consistencia es correcta, tanto del pavimento drenante como en el caso del pavimento terrizo, es como comentaba, se coge el material con la mano, se presiona sin ejercer mucha fuerza y se abre la mano y tiene que quedar esa bola compacta sin que haya una sudación, una lechada, un exceso de lechada que te manche mucho la mano. Si además lo haces con un guante, lo ideal es que se marque solamente el árido y no se manche todo el guante cuando lo estás haciendo esta prueba. Lo único que hay que tener en cuenta es si es el producto, el vertido, lo vas a hacer con una bomba, por ejemplo, una bomba de solado, conviene que esa prueba se haga a la salida de la bomba, porque como produce un poco de secado del material, pues a lo mejor hay que ponerle un poquito más de agua a la mezcla para que después la salida de la bomba tenga la consistencia que nosotros queramos. Y en cuanto a la densidad del pavimento terrizo, una vez compactado, pues bueno, va a estar normalmente igual que la densidad que suele tenerse de un suelo compactado, sobre todo si vamos a una compactación del producto normal, o incluso si ya queremos una mayor capacidad de soporte del producto modificado, pues va a estar entre 1,90, 2 y algo, dependiendo de la propia densidad del árido que estemos utilizando. Y pues no sé si hay alguna pregunta más, pues después, bueno, sigo a vuestra disposición. Perfecto, Raúl. Pues nada, lo vamos a dejar aquí porque ya hemos respondido todas las preguntas. Así que nada, pues comentar que tenemos muchos más cursos disponibles en nuestro calendario de encuentros. Animar a los asistentes a que se inscriban en el resto y dar las gracias a vosotros por acompañarnos hoy. Así que nada, os espero a todos en los próximos. Un saludo. Adiós. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muy interesante.